Bienvenidos a Dios sabe lo que hace. El tema de hoy es Vamos al monte. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿A dónde vas cuando tienes momentos difíciles? ¿A dónde piensas ir cuando en tu vida está tocando la dificultad? Cuando en tu vida llega el problema, llega el dolor, llega la enfermedad. Dios hizo cosas maravillosas en un lugar, que es el monte. El monte, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, significa mucho. Los montes, a pesar de que son atractivos, las montañas, lo vemos lo lindo que son, podemos descubrir, y como descubrió el pueblo de Israel, que cuando iban al monte más alto, podían estar más cerca de Dios. Muchas cosas hermosas sucedieron en los montes. En el monte de la Transfiguración, en el monte Sinaí, en tantos montes donde Dios se reveló. Y es que cuando Jesús se iba al monte a orar, era para encontrarse con su Padre. Usted ha venido hoy al monte a encontrarse con Dios. Y el monte puede simbolizar el templo, un lugar espiritual alto donde podemos estar cerca de Dios. Yo crecí en la ciudad de Cartagena. Y arriba, en la montaña más alta de Cartagena, se encuentra el Cerro de la Popa. Y allí hay un convento. Y normalmente los conventos se hacían en la parte más alta para sentir que se estaba más cerca de Dios. Que se estaba cada vez más pegadito a Dios. Es el lugar donde se debe acudir para poder hacer un silencio interior y poder escuchar la voz de Dios. Ir al monte significa el poder elevarse en la cotidianidad de la vida. Dejar de mirar nuestra existencia con una mirada rastrera y poder elevarse hacia Dios y mirar como Dios mira. Muchas cosas sucedieron en los montes y nos los muestra las Sagradas Escrituras. ¿Acaso no fue allí donde Dios llevó a Moisés y le reveló que sacaría a su pueblo que estaba viviendo esclavitud en Egipto? ¿O no fue allá donde proveyó el cordero el Señor cuando le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo? Y fue allí en el monte Moriah donde Abraham voluntariamente intentó sacrificar a su hijo, siguiendo el mandato de Dios. Pero también fue allí donde el ángel le detuvo la mano a Abraham y le proporcionó el carnero para ir al sacrificio, el cordero. Cuando Dios entregó los mandamientos a Moisés en el Horeb, la montaña estaba envuelta de humo y se agitó violentamente. El pueblo escuchó truenos. Siglos más tarde, cuando Dios le habló al profeta Elías en la misma montaña, fue con un sonido y un silencio ligero. Porque el pueblo entendía que en las montañas, que en el monte más alto estaba Dios. Que en el monte más alto estaba la presencia de Dios. Jesús se iba al monte a orar. ¿Sabes para qué? Para encontrarse con su Padre. Para poder llegar al Padre y decirle, Padre, necesito que me guíes. Dime qué debo hacer, a pesar de ser Dios. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, primero fue al monte y después bajó. O sea, que quiere decir que el monte, más que ser un lugar físico, es un lugar espiritual.
¿Donde qué? Donde nos encontramos con Dios. Es tu oración personal. Es orar frente a las batallas de la vida y poder salir de la cotidianidad y dejar de mirar nuestra vida, nuestras realidades desde una mirada humana y verlas desde Dios. Jesús se llevó a 3 de sus discípulos como sus 3 amigos más íntimos, Santiago, Pedro y Juan. Y dice que se los llevó al monte Tabor y ahí se transfiguró. ¿Qué significa la palabra transfigurar? Cambiar, cambió su aspecto. Jesús cambia su aspecto ahí en ese monte. Pero antes de llegar a ese relato, sucede algo particular. Jesús les revela a Pedro y a sus discípulos que él iba a morir y que iba a entregar su vida. ¿Y sabes qué le respondió Pedro? Señor, yo no voy a permitir que hagas eso. Yo no voy a permitir eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Y claro, Pedro se llenó de miedo. ¿Sabes por qué se llenó de miedo Pedro? Porque dice, Él es el Salvador, ¿cómo va a morir? Si Él es el que nos va a defender. Si Él es el que nos va a sacar de la esclavitud del imperio romano. ¿Cómo es que ese hombre va a morir? Y Jesús le dice, espérate, apártate de mí, Satanás. Es decir, estás pensando no como piensa Dios. Estás pensando desde tus deseos. Estás pensando desde tu carne. Y después de ese momento, de esos versículos, Jesús se los lleva a ellos. Sus discípulos hasta el momento habían visto la humanidad de Jesús. Habían visto ese Jesús que es hombre. Pero cuando suben al monte Tabor, ven al Jesús que es divino. ¿Y por qué conecto esto con esto? Porque sucede algo particular en nuestra vida. Y es que nosotros acudimos ¿a dónde? A nuestros problemas. Pero Jesús le muestra a sus discípulos en ese monte que a pesar de los problemas, que a pesar de esa muerte, la gloria es más grande que la cruz. Cuando Jesús se les revela en su divinidad, le está diciendo que a pesar de que hay que pasar por momentos dolorosos, es aquí donde tú te encuentras conmigo y yo te doy las fuerzas para que enfrentes la vida. Si usted y yo no vamos al monte a orar, a encontrarnos con Dios cuando se nos presentan las enfermedades, cuando se nos presentan ese dolor de ese familiar, usted y yo vamos a terminar acabados. ¿Sabe por qué? Porque nuestras fuerzas vienen de las alturas. Usted y yo debemos subir al monte para encontrar la fuerza en Dios. Cuando Jesús se les revela, les está diciendo, oigan, la vida trae problemas. La vida tiene persecuciones. La vida trae dolor. Pero recuerda que después de la cruz viene la gloria. Pero recuerda a Pedro, recuerda a Santiago, recuerda a Juan, que a pesar de la dificultad, eso malo se puede vencer. Que, como dice ese dicho popular, no hay mal que dure 100 años. Que eso también va a pasar, todo pasa, Dios no se muda. Que Él, cuando usted vaya, Él le va a decir y le va a mostrar que a pesar de su problema, usted puede vencer. Cuando usted suba al monte, usted escucha la verdad de Dios y cierra el oído al ruido del mundo. Mire, muchos de ustedes que han dicho, no tengo empleo. Y entonces hay gente que te dice, no, y no conseguirás porque tienes más de 40 años. Y ya las empresas no contratan gente de 40 años. Esa es la verdad del mundo. Pero ¿cuál es la verdad de Dios? Porque cuando usted sube al monte, cuando usted sube a Dios, Él le habla de la verdad. A veces usted y yo creemos en las mentiras que nos dice el mundo. Por eso cuando usted y yo subimos al monte, callamos al mundo
y oímos la verdad de Dios. Por eso hoy lo quiero invitar a que vayamos al monte. Vamos al monte a encontrarnos con Dios porque es el lugar más alto. Es donde Dios se revela. Es donde Dios te habla en verdad. Sí, mire, hemos hablado de la cueva, hemos hablado del desierto, hemos hablado de la ballena, hemos hablado de Lodebar. Lodebar, hemos hablado de eso también. Pero hoy el Señor nos dice, es que tienen que ir al monte. Porque hay gente en el mundo que no te construye, sino que te destruye. Hay gente que te persigue y te quiere dañar. Y mire esto que es tan bonito. Cuando estaban ahí en ese monte, dice que se escuchó la voz de Dios Padre y les dijo, este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Oiga, el mismo Dios nos está diciendo, escuchen a Jesús, créanle a Jesús. No crean en lo que dice el mundo. Mucha gente termina creyendo más en lo que le dice el amigo, en lo que le dice el esposo, que en lo que le dice Dios. Escúchenlo. Porque uno va al monte a escuchar a Dios. José, es que Dios no me habla. Está subiendo al monte diariamente. Está subiendo al monte todos los días para escuchar la voz de Dios, donde Dios Padre te ha dicho, escuchen a Jesús. No sé si te respondiste esa pregunta. ¿Dónde vas cuando estás emproblemado? ¿A dónde vas cuando llegan los momentos difíciles? Pedro pudo entender que Jesús ya no era tan humano, sino que había algo divino en él. Y sabes, en ese momento donde Jesús se transfigura, dice que estuvo Elías y estuvo Moisés. Referentes para ellos de la ley y los profetas. Moisés la ley y Elías los profetas. Le muestra que la presencia de Dios va aún más, mucho más, que está por encima de la ley y de los profetas. Y que después de la cruz viene la gloria. Ey, escúchame, yo te aseguro, te lo digo en fe, que después de los momentos tuyos de dolor vendrá la gloria. Jesús se muestra su gloria y te dice hoy que al final de los problemas, de tus problemas, Él vencerá. Por eso no huyas de los problemas. Si vas a salir corriendo, vete al monte. ¿Sabes lo bien que se siente cuando uno vence la prueba? Yo no sé si usted ha experimentado eso alguna vez. Cuando usted le ha pedido tanto a Dios, cuando usted le ha pedido tanto al Señor y ha orado por esa necesidad, y después lo bien que se siente cuando Dios obra a su favor. Usted se siente pleno, pero a veces hay que vivir un poquito la prueba, pero llevarla desde la mirada de Dios, desde el monte. Jesús también hizo este camino de dolor y sabía que tenía que subir al Padre. Si Jesús, siendo Dios, tuvo que ir al monte a tomar fuerzas, ahora cuánto más usted y yo no necesitamos todos los días subir al monte. Usted y yo necesitamos volver a orar. Nosotros necesitamos volver al monte. Y para volver al monte se requiere un esfuerzo. Y para subir una montaña requiere que tú pongas disposición de orar. Sacar el tiempo para orar. Porque después del dolor viene la gloria. Mira, a pesar de los problemas, no nos podemos rendir. Necesitamos que usted y yo esperemos en Dios. Porque Dios premia la fidelidad. Téngalo en cuenta que Dios premia su fidelidad. Al final, usted se dará cuenta que Dios premió su fidelidad y que lo va a bendecir. Porque Jesús se mantuvo fiel hasta el final y Jesús venció. Te digo algo y te voy a regalar esta palabra que el Señor me regala hoy para ti. Si usted quiere, búsquela y guárdela. Guárdela en su corazón, atesórela. Se la voy a dar. Porque los sufrimientos presentes
no se compararán con la gloria que Dios revelará en su vida. Usted puede escuchar eso hoy. Porque los sufrimientos presentes no se compararán con la gloria que Dios va a manifestar en su vida. Pero hay que subir al monte para poder entender, ver y dejarnos guiar por Dios. Ahora, concluyo diciendo esto. Hay que bajar del monte. Pedro dijo, que bien se sienta aquí, Señor, vamos a hacer 3 tiendas. Es decir, me quiero quedar viviendo en esto. Pero recuerda que subir al monte es dejarse amar por Dios, pero también es bajar a mostrar eso que Dios te ha dado. Los sufrimientos presentes no se compararán con la gloria que Dios te va a manifestar en tu vida. Nada se va a comparar con lo que Dios te va a dar, que va a ser abundante, va a ser mucho más. Pero ten en cuenta que hay que bajar del monte, porque usted va y busca sus fuerzas en Dios y baja a vivir su cotidianidad. Porque ir al monte es poder elevarse en la cotidianidad. Ojo, no podemos salirnos de la cotidianidad para mirar nuestras luchas y nuestras batallas desde la existencia de Dios. Cuando usted y yo subimos al monte es para ver nuestra realidad desde los ojos de Dios y creer en las verdades de Dios. Y recuerde siempre que Dios sabe lo que hace.